En Egacal, desde nuestra fundación allá por 1999, hemos mantenido el mismo espíritu en el logo, esto es, el denominado frontón romano y el capitel de la columna jónica de los griegos, aquella de la doble voluta. Y es que desde nuestros inicios entendimos que la existencia hoy de un Estado constitucional de derecho encontraba sus raíces más profundas en Grecia, con su gran aporte de la democracia, y Roma, con su gran aporte del derecho. Y si bien es cierto, sus medios de comunicación, el griego y el latín, hoy son consideradas lenguas muertas, podríamos decir que el latín aún subsiste, gracias justamente a que es la herencia del derecho romano y que en el avatar jurídico cotidiano, en la escritura, en la oralidad, se suelen utilizar términos en latín. Por ello es que nos preguntamos si el uso del latín debe hacerse siempre, debe hacerse de una manera recurrente, o más bien su uso debe ser restringido y cuando sea absolutamente necesario. En los próximos minutos daremos respuesta a esta interrogante. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Latinismos jurídicos, el uso adecuado. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, en los diversos cursos que brindamos en Egacal, fundamentalmente en oratoria jurídica y en redacción jurídica, siempre señalamos que lo primero que se debe tener es el soporte, es decir, la oratoria en general y la redacción en general, para luego darle la especialidad, darle el barniz, darle ese punto jurídico que justamente nos lleva a preguntarnos sobre el uso del latín. Y es que, claro, sea en la oratoria jurídica o sea en la redacción jurídica, el mensaje siempre debe tener tres características: la brevedad, la claridad y la efectividad. La brevedad, sobre todo en estos tiempos tiktokeros, donde nadie nos va a escuchar mucho tiempo ni nos va a leer demasiado. La claridad, el mensaje debe llegar sin ambajes, sin ambigüedades. Y por último, la efectividad, es decir, debemos lograr nuestro propósito, la información, la persuasión, el convencimiento. Entonces, si esto es así, pareciera que ya tenemos la respuesta, es decir, que el uso de los latinismos jurídicos solamente se deben dar cuando sea estrictamente necesario. De tal manera que aquella búsqueda de un uso sin necesidad, como por ejemplo cuando tiene un equivalente en el español y señalamos contrario sensu o requisito sine qua non, no tendría mucho sentido. O cuando a veces, por utilizar una terminología en latín, nos llevaría a utilizar su par. Esto es, si yo digo aquí hay un gobierno de facto, luego tengo que referirme a un gobierno de jure por congruencia. O si digo que una sentencia tiene efectos ex nunc, es decir, me refiero a que es a su característica de irretroactividad, posteriormente tendría que referirme a la sentencia ex tunc, a la que sí tiene efecto retroactivo. De tal manera que, como ustedes pueden ver, innecesariamente generamos una complejidad. Por lo tanto, cuando nosotros decimos el uso adecuado del latinismo jurídico, podemos concluir que pueden darse en dos situaciones. La primera de ellas, cuando estamos hablando de que el término ya ha sido instalado como si fuera una palabra más del castellano, ya se ha sedimentado y forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. El habeas corpus, para referirnos al proceso que protege la libertad personal. El habeas data, para referirnos al proceso que protege la libertad de información. El ne bis in idem, que parece inclusive mucho más efectivo el término en latín que estar señalando en español que nadie puede ser sancionado dos veces ni procesado dos veces por los mismos hechos, ¿no? El pro homine, para poder señalar que en caso de duda entre el Estado y la persona siempre se prefiere a la persona, y no solamente el pro homine, sino todos sus hijos que nacen de ahí, el pro operario, el pro reo, el pro debilis.
Y un quinto término sería la vacatio legis. Creo que todos entendemos que la norma ya ha sido aprobada, ya ha sido promulgada, ya ha sido publicada, pero que todavía no surte sus efectos, no entra en vigencia. Esto es, utilizar los latinismos jurídicos cuando ya han quedado instalados dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Y en segundo lugar, también tendría sentido cuando obedecen al constitucionalismo más reciente. Esto es, el fenómeno de constitucionalización del derecho ha traído definitivamente algunos neologismos en latín, que claro, mientras se difunde o se conoce o se encuentra una terminología con una sinonimia absoluta en español, lo podemos utilizar. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la ratio decidendi, como el núcleo, la parte más importante de la sentencia, aquella que aloja los principales argumentos y el principal razonamiento. O el obiter dictum, como aquella parte de la sentencia que acompaña a la ratio decidendi, pero que sin ser indispensable da una información importante. O el favorum processum, referido a que en caso de duda, si procede o no procede, la garantía constitucional siempre se opta por la procedencia, porque definitivamente se le da la duda siempre a favor de la persona. O términos como el horror vacui o el horror al vacío, para señalar o para justificar que habiendo el órgano jurisdiccional constitucional advertido que hay una norma inconstitucional y que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, no lo hace. Y no lo hace porque hay justamente ese horror al vacío, ese temor de que la consecuencia con la expulsión de la norma deje un hueco, deje una oquedad, deje un vacío que sea inclusive más nocivo a que siga existiendo la norma inconstitucional. Y producto de ello, la denominada vacatio sententiae, que viene a ser un correlativo de la vacatio legis, es decir, ya se determinó la sentencia, ya ha sido publicada, pero todavía no surte sus efectos. Nos parece que con estos 10 términos a los que podemos sumarle algunos más, es lo que debe girar y justificaría la utilización del latín jurídico. Nos parece que con eso el derecho romano, sus propulsores, los que prácticamente inventaron la herramienta de trabajo que tenemos el día de hoy, se sentirían por demás satisfechos de que su uso no sea un uso innecesario, sino sea un uso adecuado, o porque ya forma parte del lenguaje cotidiano o porque viene con el viento de cola que trae el constitucionalismo. Aguardo que esto nos pueda servir a todos en adelante. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvide difundir y ya sabe, los esperamos en los diversos cursos de especialización, preparación y talleres que brindamos en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.